Bien, acá tenemos la diapositiva. Tenemos semana número 13 y semana 14. Bueno, los temas a desarrollar en esta semana número 7. Entonces, semana número 7, temas 13 y 14. ¿Muy bien? Vamos. Semana número 13. Introducción a la química orgánica, tipos de hibridación, tipos de carbono, isomería y reacciones de los compuestos orgánicos. Claro, buenos días, Yaidi, Abel, Keira, Cheryl Santa, buenas. Buenos días. Bien, semana número 13 es la química orgánica, pues, ¿no? La química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Tenemos acá, la química orgánica es la ciencia que se encarga del estudio de los compuestos que contiene carbono, pues, ¿no? En 1828, el químico alemán Wöhler convirtió un compuesto inorgánico, el cianato de amonio, en urea, pues, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Este es el cianato de amonio y lo convirtió en urea. Después de este descubrimiento, se sintetizaron muchos otros compuestos orgánicos en el laboratorio. Son ejemplos de compuestos orgánicos los productos derivados del petróleo, como la gasolina y queroseno. Las fibras sintéticas como el dacrón, el nylon, el teflón y el PVC o cloruro de polivinilo. Los productos químicos para la agricultura como el DDT, el dieldrin, el aldrin y el malatión. Aditivos y conservadores alimenticios como el glutamato monosódicos. Fármacos, claro, fármacos también, como la aspirina y penicilina. Refrigerantes y aerosoles como los freones, el clorofluorcarbonos. Proteínas y enzimas como el pelo, la piel y amilasa. Hormonas como la insulina y adrenalina. Azúcares y almidones como la glucosa y amilosa. Grasas y aceites como el aceite de maíz y aceite vegetal. Explosivos como el TNT trinitrotolueno, ¿no? Son ejemplos de compuestos orgánicos, pues, ¿no? Propiedades de los compuestos orgánicos. O sea, ¿qué características tienen, no? Cuando nosotros hablamos de propiedades, estamos hablando de las características, pues, ¿no? Propiedades de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son combustibles, o sea, son fuente de energía. 2, los compuestos orgánicos son gases, líquidos o sólidos. 3, la mayoría de los compuestos orgánicos no son solubles en el agua, a menos que tengan grupos polares vinculados a ellos, como el alcohol o el ácido carboxílico. Y esas serían las características de los compuestos orgánicos. Entonces, una de sus características es que son combustibles, son fuente de energía. 2, los compuestos orgánicos pueden ser gases, pueden ser líquidos o pueden ser sólidos, pues, ¿no? 3, la mayoría de los compuestos orgánicos no son solubles en el agua. ¿Por qué? Porque diremos que los compuestos orgánicos son moléculas apolares, ¿ya? La mayor cantidad de moléculas, 95% de los compuestos orgánicos, van a ser moléculas apolares, ¿ya? Moléculas apolares. Un pequeño grupo del 5% va a tener una cierta polaridad debido al átomo de oxígeno o al átomo del nitrógeno. Estos átomos de alta electronegatividad le va a dar cierta polaridad a la molécula. Entonces se convierten en moléculas polares, pues, ¿no? Pero es un pequeño grupo. Entonces, la mayoría de compuestos orgánicos son moléculas apolares. Y es por eso que no son solubles en el agua, porque el agua es un solvente polar, ¿ya? Por eso la tercera característica dice, la mayoría de los compuestos orgánicos no son solubles en el agua, a menos que tengan grupos polares vinculados a ellos, como el alcohol o el ácido carboxílico, pues, ¿no? La hibridación. La hibridación representa la combinación de dos o más orbitales diferentes de la misma capa para formar nuevos orbitales, todos de idéntica energía y forma igual. Entonces acá viene ahora la hibridación. En el caso del carbono, ¿no? El carbono es 6, su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2, ¿no? Entonces, en su último nivel, en su última capa, tiene 4 electrones de valencia. Diremos acá que tiene 4 electrones
de valencia, pues, ¿no? Va a tener 4 electrones de valencia. O sea, si nosotros ponemos acá, tendríamos el 1s con 2 electrones, el 2s con 2 electrones, y el P tiene 3 orbitales. El P de X, el P de Y el P de Z, ¿no? Entonces acá hay 3 orbitales. El P de X con un electrón y el P de Y con un electrón. Bueno, ¿qué cosa es la hibridación? La hibridación es la combinación de los orbitales atómicos. Lo que va a pasar acá, primero vamos a desacoplar o separar 2 electrones que están juntos. En el orbital 2s hay 2 electrones, ¿no? En el orbital está lleno. Entonces lo primero que vamos a hacer es separar a esos electrones. ¿Ya? Separarlos. Entonces uno de ellos va a salir de acá y se va a ir a este orbital que está vacío. Entonces lo primero que hacemos es llevar un electrón de lo que está en un orbital lleno, lo separamos y lo llevamos a un orbital vacío. Esa es la primera etapa. Una vez que hemos cumplido con eso, ¿qué ha pasado? Ha pasado lo siguiente, mira, el 1s tiene sus 2 electrones, el 2s tiene un electrón, el 2p de X, el 2p de Y el 2p de Z, cada uno de ellos ahora tiene un electrón. Ahí está, ¿no? A ver, paso acá. Entonces acá tendríamos, ahí está. Tendríamos ahora 4 orbitales, vamos a decirlo así. Tendríamos 4 orbitales, cada uno con un electrón. El orbital S tiene un electrón, el orbital P de X tiene un electrón, el orbital P de Y tiene un electrón y el orbital P de Z tiene un electrón. Entonces vemos que el carbono cumple con la llamada tetravalencia, ¿no? Porque cada uno de ellos ya tiene un electrón. Pero acá hay un problema, que está demostrado que, que esos 4 enlaces deben ser iguales, ¿ya? Deberían ser iguales. Y para que sean iguales tenemos que combinar un orbital S con los 3 orbitales P. Como consecuencia de esa combinación se obtiene pues el 1s con 2 electrones, el 2sp3, el 2sp3, el 2sp3 y el 2sp3. Tendríamos 1, 2, 3, 4. 4 orbitales, cada uno de ellos con un electrón. Así, mira, de esta forma. Y de esa forma tenemos 4 orbitales híbridos de tipo sp3. Y esa es la hibridación sp3, pues, ¿no? Dice, la hibridación representa la combinación de 2 o más orbitales diferentes de la misma capa para formar nuevos orbitales, todos de idéntica energía y forma igual. Los electrones son relocalizados alrededor del núcleo en la hibridación. Los orbitales atómicos pueden mezclarse o hibridizarse para formar orbitales híbridos. Cuando se combinan 2 orbitales atómicos de un átomo, se producen 2 nuevos orbitales en el átomo que tienen una orientación espacial distinta a de los orbitales originales. Entonces, los tipos de hibridación que puede tener el carbono son la hibridación sp3. ¿Qué significa esta hibridación? Significa que un orbital S se combina con 3 orbitales P. Esa es la hibridación sp3. Tenemos la hibridación sp2. ¿Qué significa la hibridación sp2? Significa que un orbital S se combina con 2 orbitales P, ¿ya? Ahora recordemos que el P tiene al X, Y, Z. Entonces, de los 3 orbitales se va a combinar con el orbital P de X y el orbital P de Y. El P de Z no se combina. Y la tercera hibridación va a ser la SP, ¿no? Ese sería el tercer tipo de hibridación, la SP. Entonces, tendríamos acá, esto significaría que un orbital S se combina con un orbital P, con el P de X. Y el P de Y y el P de Z no se combinan. Y ahí tenemos los 3 tipos de hibridación para el átomo de carbono. Seguimos. Isómero. ¿Qué es un isómero? Los isómeros son moléculas que contienen el mismo número y tipo de átomos, aunque difieren en su estructura.
Dos o más compuestos con la misma fórmula molecular, pero con propiedades diferentes, se denominan isómeros. Ya se denominan isómeros. A ver, por ejemplo, si yo quiero poner un ejemplo de isómero, sería, por ejemplo, yo tengo acá el Ch3, Ch2, OH. Él tiene una fórmula global de carbono 2, hidrógeno 6 y un oxígeno. Entonces, acá tenemos una estructura con esta fórmula global. Pero con esta misma fórmula global yo podría escribir lo siguiente. Ch3, oxígeno, Ch3. Tengo 2 carbonos y tenemos 6 hidrógenos y un átomo de oxígeno. Como puedo observar, con esta misma fórmula global, puedo escribir esta estructura o puedo escribir esta estructura. Y son dos estructuras diferentes, dos formas de ordenar los átomos totalmente diferentes. Por acá pregunta Denitz. Buenos días, profe. ¿Y qué hace que no se combine? A ver. ¿Y qué hace que no se combine? ¿Y qué hace que no se combine? Estamos hablando pues de la hibridación. SP2 o SP, pues, ¿no? Bueno, recuerda que la hibridación es una teoría que en el caso de los SP2 explica a los alquenos u olefinas, ¿no? Que es totalmente diferente a la estructura de un alcano, donde sus 4 enlaces son iguales. Entonces diremos que para poder formar un enlace doble, se tiene que combinar un orbital S con 2 orbitales P. Y al combinarse un orbital S con 2 orbitales P, tenemos 3 orbitales híbridos que quedan en el plano. Y un orbital P, el P de Z, perpendicular al plano. Y ese orbital P de Z es el responsable del enlace pi. Bueno, eso sería la explicación de cómo se forma un enlace doble. Ahora, ¿por qué no se forma la hibridación? Bueno, estamos explicando que la hibridación explica las características del alqueno u olefina. Y la hibridación SP3 explica las características del alcano, ¿no? En este caso el metano. Comenzamos con el metano. Entonces, para explicar la estructura del metano, que tiene 4 enlaces iguales, el orbital S se combina con los 3 orbitales P. De esa forma tenemos 4 orbitales híbridos de tipo SP3. Pero en el caso de los alquenos u olefinas, que tienen un enlace doble y tienen un enlace pi, ¿cómo explicamos este enlace pi? Entonces, para explicar el enlace pi, decimos que la hibridación ya no va a ser SP3. No es SP3. Ahora la hibridación va a ser SP2. ¿Y qué significa una hibridación SP2? Significa que un orbital S se combina con 2 orbitales P, el X y el Y. Y el P de Z no se va a combinar. Y eso establece la teoría. Entonces la teoría dice, para poder explicar ese doble enlace en los alquenos u olefinas, esto se tiene que explicar ya no con la hibridación SP3. No, la hibridación SP3 no puede explicar esto. Lo va a explicar la hibridación SP2. Entonces la teoría se adecua, se adapta. Entonces ahora vamos a decir que un orbital S se combina con 2 orbitales P. Y de esa forma se tiene el orbital híbrido SP2. Y para la hibridación SP, que es el tercer caso, tenemos el carbono que puede formar un enlace triple, es decir, tener 2 enlaces pi. Ahora, ¿cómo explicamos, pues, no, la formación de este alquino o acetilénico, que tiene un enlace triple? Entonces, la forma de explicarlo es que un orbital S se combine con un orbital P, el P de X, y el P de Y y el P de Z no se combinan, que sería el tercer caso. Y de esa forma tenemos la hibridación SP, que logra explicar el enlace triple, ¿no? Un enlace triple, con 2 enlaces tipo pi y un enlace sigma. Entonces, las hibridaciones explican la tetravalencia del carbono, pero también nos ayudan a entender por qué se forma enlace simple, por qué se forma enlace doble, por qué se forma enlace triple. Adicionalmente, también explica la geometría de cada uno de estos carbonos.
En el caso del carbono sp3, su geometría va a ser tetraédrica. En el caso de la hibridación sp2 va a ser geometría plana trigonal. Y en el caso de la hibridación sp va a ser lineal. Entonces, las hibridaciones se podría decir que es una teoría que explica varias cosas. Uno, la tetravalencia del carbono. Otro, el hecho de que el carbono pueda formar enlace simple, enlace doble o enlace triple. Y otra cosa adicional que explica la hibridación es la geometría del átomo de carbono. Profe, ¿de qué trata orbitales híbridos y orbitales puros? Los orbitales híbridos son los que se combinan, los que se mezclan. Por ejemplo, yo les dije acá que el orbital S, ¿no? El orbital S se combina con los 3 orbitales P. Esa combinación logra 4 orbitales híbridos de tipo sp3. Ahí se ha combinado. Esa es la combinación. ¿Y para qué se combinan? Se combinan para que esos 4 orbitales sean iguales. Porque tengo que explicar 4 enlaces de igual longitud. O sea, ¿por qué combinamos estos, un orbital S con 3 orbitales P? Porque si no lo combinamos, tendríamos 3 enlaces iguales, el PDX, el PDY y el PDZ, y un enlace diferente, que sería el S. Entonces no podríamos decir que los 4 enlaces químicos son iguales, porque hay un orbital diferente a los demás. Hay 3 que son iguales, y hay uno que es diferente. Entonces no podríamos explicar el hecho de que el carbono, ¿no? Acá ponemos, ¿no? El carbono forme 4 enlaces idénticos. Así, mira, con 4 átomos de hidrógeno. Está demostrado que estos 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, son iguales. Pero ¿cómo explicamos estos 4 enlaces que son iguales? Con la hibridación sp3. Ahí tenemos 4 orbitales híbridos sp3. ¿Ya? Y eso sería. ¿Se entendió? Claro, la longitud del enlace o el tipo de enlace. Entonces, explicamos longitud de enlace, tipo de enlace, geometría y tetravalencia. Todo eso explica la hibridación. La hibridación es una teoría que ayuda a la teoría de electrones de valencia. La teoría de electrones de valencia es una teoría que tiene límites. Y la hibridación es la teoría que ayuda a complementar, ¿no? Eso que no puede explicar la teoría de electrones de valencia. Entonces, en el caso del carbono, es un caso muy particular. La teoría de electrones de valencia no logra explicar la tetravalencia del carbono. Entonces, ¿quién nos ayuda a explicar la tetravalencia del carbono? La hibridación. Entonces, ¿para qué nos sirve la hibridación? 1, para explicar la tetravalencia de carbono. 2, para explicar el hecho de que el carbono pueda formar 4 enlaces, ¿no?, de igual longitud en el caso de los alcanos. También nos ayuda a explicar el carbono que forma un enlace doble en el caso de los alquenos u olefinas. Y también nos ayuda a explicar el enlace triple del carbono en el caso de los alquinos o acetilénicos. Con la hibridación se puede explicar esto. Entonces tenemos tetravalencia, el tipo de enlace simple, doble y triple, y tercera importancia de la hibridación es la geometría que va a tener el átomo de carbono, ¿no? La geometría electrónica, tetraédrica, plana trigonal y lineal, pues, ¿no? Denis dice, entiendo. Gracias, profe. No, la hibridación es muy importante, jóvenes, muy importante. Con eso se resuelven muchos problemas que en la época no se podían explicar, pues, ¿no? Muy bien, estábamos explicando isómero, pues, ¿no? El isómero son moléculas que contienen el mismo número y tipo de átomos, aunque difieren en su estructura. 2 o más compuestos con la misma fórmula molecular, pero con propiedades diferentes, se denominan isómeros. Y acá tenemos, ¿no? A un alcohol, ¿no? Acá tenemos al etanol. Él sería un alcohol. Y acá tenemos un éter. Mira, tenemos 2 funciones diferentes, pero son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula global. El número de isómeros estructurales teóricamente posibles para el caso de la familia de los alcanos es para el butano 2, para el pentano 3, para el hexano 5,
para el heftano 9, para el octano 18, para el nonano 35, para el decano 75 y para el undecano 159. Entonces acá estamos hablando de los isómeros, pero de los alcanos. Entonces en el caso de los alcanos, ¿no? En el caso de los alcanos, tenemos el butano, 4 carbonos, carbono 4, hidrógeno 10, pues, ¿no? Los isómeros que tiene el butano son 2. Para el caso del pentano de 5 carbono, sería 3 isómeros. Para el caso del hexano, sería 5 isómeros. Para el caso del heftano, sería 9 isómeros. Ese es el número de isómeros que tienen estos alcanos. Para el caso del octano, el octano tiene 18 isómeros. Ya estos serían sus isómeros. Para el caso del nonano, 9, tendríamos 35 isómeros. Para el caso del decano, 75 isómeros. Para el undecano, que tiene carbono 11, hidrógeno 24, va a tener 159 isómeros. Entonces, como ves, el número de isómeros aumenta cada vez que aumenta el número de carbonos en la cadena. Bien, continuamos. Química orgánica. Introducción. La química orgánica es la ciencia que estudia a los compuestos del carbono, en cuanto a sus estructuras a partir de las cuales se comprenderán sus propiedades físicas y químicas. También el conocimiento de estas propiedades permite entender las aplicaciones prácticas en la medicina, agricultura, industria, etc. Sin embargo, hay que indicar que algunos compuestos que poseen carbono no son compuestos orgánicos, ya que conforman parte de funciones inorgánicas como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbónico, ácido cianhídrico, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, etc. La química orgánica como ciencia de la síntesis de compuestos orgánicos se desarrolla a partir de 1828, con la síntesis de la urea, realizada por el químico alemán Friedrich Wöhler. Entonces, Wöhler sintetiza el primer compuesto orgánico, la urea. ¿Ya? La urea. ¿Cómo es la urea? Es carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, nitrógeno, enlace, hidrógeno, enlace, hidrógeno. Nitrógeno, enlace, hidrógeno, enlace, hidrógeno. Entonces, este compuesto de acá le vamos a llamar urea, pues, ¿no? Esta es la urea. También lo podemos escribir así, mira. NH2, enlace, carbono, oxígeno, enlace, NH2. También lo puedes escribir como NH2, como son 2, unido al CO, pues, ¿no? Y eso sería la urea, pues, ¿no? Esa es la urea. ¿Qué podemos observar en la urea? Podemos observar que tiene un átomo de carbono, este átomo de acá, que tiene hibridación sp2, ¿no? Porque tiene un enlace doble. El carbono con enlace doble significa que tiene hibridación sp2. Ya tiene hibridación sp2. Además, el enlace carbono-oxígeno es un enlace polar, ¿ya? Va a ser un enlace covalente polar. Entonces, estamos hablando de este enlace, pues, ¿no? Este enlace de acá va a ser un enlace covalente polar. También podríamos decir que es un enlace múltiple, porque hay un enlace doble, un enlace sigma y un enlace pi. Muy bien. Entonces tenemos acá, recordando, que el carbono puede formar 3 tipos de hibridación. El carbono puede formar enlaces simples, así mira. Cuando el carbono forma enlaces simples a su alrededor, por ejemplo, cuando se une a los átomos de hidrógeno, entonces este carbono tiene hibridación sp3. ¿Ya? Entonces diremos que el carbono tiene hibridación sp3. Pero si el carbono forma un enlace doble con otro carbono,
enlace hidrógeno, enlace hidrógeno, enlace hidrógeno, enlace hidrógeno. Este carbono va a tener hibridación sp2. ¿Ya? Entonces, este átomo de carbono va a tener hibridación sp2. Entonces, ¿cómo reconozco la hibridación sp2? Porque el carbono está formando un enlace doble, pues, ¿no? Un enlace doble. ¿Y cómo reconocemos ahora la hibridación sp? Bueno, el carbono también puede formar enlace triple. Ahí está. Entonces, este átomo de carbono tiene hibridación sp. Vamos a decir que su hibridación va a ser sp. Ahí está, hibridación sp. Carbono con hibridación sp. Y ahí tenemos las tres hibridaciones, ¿no? Carbono con hibridación sp3, carbono con hibridación sp2 y carbono con hibridación sp. Continuamos. Acá tenemos pues la reacción química de formación de la urea, ¿no? Tenemos el cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, se calienta y se obtiene la urea, que es un compuesto orgánico. Pasamos de lo inorgánico a lo orgánico. De esta forma empezó la caída de la teoría vitalista, según la cual las sustancias orgánicas solo podían obtenerse de organismos vivos. Más adelante, la síntesis de acetileno y del ácido acético por Kolbe acrecentó el desarrollo de la química orgánica, de tal forma que hoy en día se ha sintetizado más de 1 millón de compuestos orgánicos, entre los que destacan el caucho o hule sintético, los plásticos o polímeros, las vitaminas sintéticas, hormonas, el teflón, la gasolina sintética, etc. De allí la gran importancia de esta ciencia. Claro, si yo puedo sintetizar un compuesto orgánico que de interés, pues, ¿no? Por ejemplo, un principio activo, un medicamento que te cura una cierta enfermedad, ¿no? Entonces, en la naturaleza quizás está esa molécula, se extrae, se estudia, se analiza, y una vez que se sabe cómo es la estructura de esa molécula, se sintetiza en el laboratorio, ¿no? Se hace la síntesis, ¿no? La reacción de síntesis. Muy bien, continuamos. Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿En qué se van a diferenciar? ¿En qué se van a diferenciar los compuestos orgánicos e inorgánicos? Compuestos orgánicos generalmente se forman mediante enlace covalente. Entonces, una característica de los compuestos orgánicos es el tipo de enlace químico. Generalmente presenta o tiene enlace covalente. En cambio, los compuestos inorgánicos generalmente se forman mediante enlaces iónicos. ¿Ya? Entonces acá tenemos una diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico. Los compuestos orgánicos generalmente son solubles en solventes orgánicos, como alcoholes, éter, gasolina, benzina, etc. En cambio, los compuestos inorgánicos son solubles en solventes inorgánicos, como el agua, por ejemplo. El agua es una molécula polar. Y hay una regla que dice, lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no? Entonces, si el agua es polar, significa que los compuestos inorgánicos deben tener también cargas, pues, ¿no? Positivas o negativas para poder solubilizarse, ¿no? Entonces, en este caso, los iones. En cambio, los compuestos orgánicos, la mayoría son moléculas apolares. Entonces, son solubles en solventes orgánicos porque los solventes orgánicos también son moléculas apolares y serían solventes apolares, pues, ¿no? Los compuestos orgánicos son termolábiles, poco estables aún a baja temperatura, descomponiéndose fácilmente por el calor. ¿Qué significa eso? Que un compuesto orgánico no soporta altas temperaturas, se desnaturaliza, se descompone, se carboniza. Entonces, un compuesto orgánico no soporta altas temperaturas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de altas temperaturas, ¿con quién lo estamos comparando? Con los inorgánicos. Un inorgánico sí soporta altas temperaturas. ¿Y qué cosa es alta temperatura? 1500 grados, 2000 grados, 1200 grados, 800 grados. Entonces, los compuestos inorgánicos
funden, pasan de sólido a líquido a 800 grados y se vuelven líquidos a 1200. Y otros funden a 2000 grados y forman vapor a 2500 o 3000 grados. Entonces, temperatura alta, hablando de un inorgánico, sería 2000, 3000 grados. En cambio, un compuesto orgánico no te soporta esas temperaturas altas. Para ellos, las temperaturas, estamos hablando pues de 30 grados Celsius, 20 grados Celsius, 70 grados Celsius, y a lo mucho, lo más alto que podría soportar un compuesto orgánico, 250 grados Celsius. Pero no te va a soportar pues 800, 1000, 1500 o 2000 grados Celsius. Por eso decimos que son termolábiles, poco estables a una baja temperatura, descomponiéndose fácilmente por el calor. No, esa es la característica de los compuestos orgánicos. Otra característica de los compuestos orgánicos es que presentan isomería, es decir, que hay varios compuestos con una misma fórmula molecular. Generalmente, pues, ¿no? Generalmente presentan isomería, es decir, que hay varios compuestos con la misma fórmula molecular. En cambio, los inorgánicos presentan una sola fórmula molecular para cada compuesto, generalmente, pues, ¿no? Seguimos. En solución, son malos conductores eléctricos. Los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica, no son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Si hablamos de un compuesto orgánico, él no conduce la corriente eléctrica. ¿Y por qué no lo conduce? Porque los electrones están en un enlace covalente, y el enlace covalente es fijo entre dos átomos, ¿ya? En cambio, los inorgánicos en solución son conductores de la electricidad. Claro, porque los iones se dispersan y se mueven, y si se mueven pueden conducir la corriente eléctrica, pues, ¿no? En solución son conductores de la electricidad. Los compuestos orgánicos, gran número de estos compuestos arden con facilidad. Claro, los orgánicos arden, son fuente de energía, son combustibles, pues, ¿no? En cambio, los inorgánicos no arden, ¿ya? No van a arder. Seguimos. El átomo de carbono. El carbono es el elemento más importante de la química orgánica y se le puede encontrar en forma natural o artificial. Los carbonos artificiales son residuos de procesos que la tecnología moderna realiza con los combustibles. Los carbonos naturales se dividen a su vez en cristalinos y amorfos, ¿no? Carbono natural y carbono artificial. El carbono natural podría ser de tipo cristalino y amorfo. Cristalino, el diamante, y el grafito. Amorfo sería la turba, el ignito, la hulla y la antracita. El carbono artificial podría ser el carbón vegetal, el coque o brea, el carbón animal, el negro de humo o el coque de hulla. Ahí estamos hablando de carbono artificial, ¿no? Carbono artificial. Propiedades químicas del átomo de carbono, ¿no? ¿Qué características químicas tiene el átomo de carbono? Una de estas características o propiedades es la covalencia. Tenemos acá la covalencia. El átomo de carbono se combina con otros átomos de elementos organógenos, como el oxígeno, el nitrógeno e hidrógeno, mediante la compartición de electrones. En otras palabras, enlace covalente, ¿no? Compartir, debemos entender que el enlace es covalente. Esto significa que principalmente forman enlaces covalentes, ¿no? Entonces, eso sería una propiedad del carbono, la covalencia. B, otra característica o propiedad del carbono, la tetravalencia. ¿Qué cosa es la tetravalencia? La tetravalencia dice, el átomo de carbono al enlazarse covalentemente forma generalmente un total de 4 enlaces covalentes simples. De esta manera cumple la regla del octeto electrónico, ¿ya? Entonces, el carbono debe cumplir con la tetravalencia, ¿ya? Entonces, podríamos decir acá, que el carbono, ¿no? Así, carbono 6, su configuración es 1s2, 2s2 y 2p2. Si vemos, en su último nivel de energía tiene 4 electrones. Tiene
4 electrones de valencia. Ya tiene 4 electrones de valencia. Si somos más detallosos, tendríamos así, mira, 1s con 2 electrones, el 2s con 2 electrones, el 2p que tiene 3 orbitales, el p de x, el p de y el p de z. Acá tenemos 3 orbitales. Y acá habría 2 electroncitos. Así, mira. Podemos observar que acá en su capa de valencia tiene un orbital lleno, el 2s. Tiene un orbital con un electrón, el 2p de x. Tiene un orbital con un electrón, que es el 2p de y. Y tiene un orbital que está vacío, que es el 2p de z. ¿Ya? Entonces, el 2p de z es un orbital vacío. Ya va a estar vacío. Entonces, podemos observar que el carbono hay que explicar su tetravalencia, ¿no? Entonces, esta configuración, vamos a llamarlo que es la configuración electrónica basal o fundamental. Esta es la configuración de menor energía, ¿no? La basal o fundamental. Para explicar la tetravalencia del carbono, tenemos que hacer que un electrón del orbital, ¿no? Del orbital 2s salga y se vaya al orbital p de z que está vacío. ¿Ya? De esa forma vamos a tener aquí el 2s con un electrón, ¿no? Y el 2p de x, el 2p de y el 2p de z. Ahora cada uno de ellos va a tener un electrón. Así, mira. Entonces ya tenemos 4 orbitales y cada uno de ellos con un electrón. Un orbital con un electrón, un orbital con un electrón, un orbital con un electrón y un orbital con un electrón. Entonces ya podríamos explicar la tetravalencia. Entonces el carbono ya puede compartir 4 pares de electrones. Pero tenemos un problema. Los datos experimentales nos dicen que el carbono forma 4 enlaces de igual longitud, idénticos. Esto está demostrado experimentalmente. ¿Cómo hacemos para explicar que este enlace sea igual a este enlace, sea igual a este enlace y sea igual a este enlace? Teniendo aquí 3 orbitales idénticos, el X, Y, Z, y un orbital diferente, el 2S. Entonces acá está el problema. Hay 3 orbitales que son iguales y hay un orbital que es diferente. Entonces, no podríamos decir acá que los 4 enlaces son de igual longitud. Entonces, ¿cómo solucionamos ese impasse? Ahí viene la hibridación. Entonces, en la hibridación, vamos a decir que el orbital S, este orbital S, se combina con los 3 orbitales P, con los 3. Teniendo como resultado, ¿no? Como resultado, 4 orbitales híbridos. sp3, sp3, sp3 y sp3. 1, 2, 3 y 4. Voy a tener 4 orbitales híbridos. Ahí está. Cada uno de ellos con un electrón. Entonces tengo este orbital híbrido con un electrón. Este orbital híbrido con un electrón. Este orbital híbrido con un electrón. Y este orbital híbrido con un electrón. Y ahora sí, el carbono tiene 4 orbitales iguales. 4 orbitales iguales. En forma, pues, ¿no? En energía también. En forma y energía. Y puedo formar, pues, 4 enlaces idénticos. Entonces yo podría decir que este carbono tiene hibridación sp3. ¿Listo? Entonces tenemos la hibridación sp3, que explica la tetravalencia del átomo de carbono. ¿Ya? Entonces eso sería. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la tetravalencia? El átomo de carbono al enlazarse covalentemente forma generalmente un total de 4 enlaces covalentes simples. De esta manera cumple la regla del octeto electrónico. Diego pregunta, profe, ¿el 2s siempre le dará un electrón al PDZ o puede cambiar? Ah, a ver, ¿cómo es la hibridación? Si hablamos de la energía,
Vamos a ponerlo así. Si hablamos desde el punto de vista energético, la energía, acá sí, mira. Nosotros tendríamos aquí el 1S. Aquí, mira, de esta forma. Tenemos el 2S. Y por acá tenemos pues el 2P de X, el 2P de Y y el 2P de Z. Tenemos 3 orbitales ahí. Acá hay un electrón y acá hay un electrón. Si hablamos de la energía, acá energéticamente el P tiene más energía que el S. Así, mira. Entonces las energías no son iguales, son diferentes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer es separar, ¿no? Separar a uno de estos electrones que están acoplados, que están juntos. Para eso le damos energía al orbital S. Vamos a hacer un gasto energético, invertimos, es una inversión energética. Le damos energía a este electrón y lo llevamos a este orbital que está vacío, ¿no? Hemos dicho que este orbital está vacío. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar así, mira. Va a quedar el 1S con 2 electrones, el 2S con un electrón ahora, ya no tiene 2, que se quedó con 1, el 2P de X, el 2P de Y y el 2P de Z. Entonces acá quedarían 3 orbitales, cada uno con un electrón. Ahí está, mira. Ya tenemos 4 orbitales, cada uno con un electrón. Ahora, para explicar, ¿no? 4 enlaces de igual longitud, vamos a combinar un orbital S con 3 orbitales P. La combinación de este orbital P, los 3 orbitales P con el orbital S, hace que la energía disminuya y la energía del S aumente. Así vamos a tener 1, 2, 3 y 4. 4 orbitales híbridos de igual energía. Ahí está. Cada uno de ellos con un electroncito, pues, ¿no? Acá hay un electrón, un electrón, un electrón y un electrón. Como puedes ver, la energía del P disminuye en la hibridación y la energía del S aumenta. Y acá se tiene como resultado, ¿no? Como resultado, vamos a decir así, se tiene 4 orbitales híbridos de igual energía. Ya, se obtiene 4 orbitales híbridos de igual energía. ¿Dónde vemos eso? En el átomo de carbono, pues, ¿no? El carbono va a tener un orbital híbrido sp3, va a tener otro orbital híbrido sp3, va a tener otro orbital híbrido sp3 y otro orbital híbrido sp3. Entonces tiene 4 orbitales híbridos sp3. Cada uno de estos orbitales tiene un electrón. Y de esa forma el carbono puede formar 4 enlaces, ¿no? Con 4 átomos de hidrógeno. Y si nos preguntan qué tipo de hibridación tiene el carbono tiene una hibridación sp3. Ahí tenemos el carbono con la hibridación sp3. ¿Se entendió? Entonces, en el caso del carbono sería así. Ya, en el caso del carbono sería así. Profe, disculpe, pero ahí no cumpliría la regla de Hahn. ¿No cumpliría la regla de Hahn? La regla de Hahn. La regla de Hahn. Lo que pasa es que para explicar la hibridación, como les he dicho, la hibridación es una teoría que explica la tetravalencia del carbono. Entonces, lo que buscamos
es explicar la tetravalencia del carbono. ¿Cómo explicamos que el carbono es tetravalente? Y la hibridación es una teoría que nos ayuda a explicar esta tetravalencia. Entonces, obviamente, ya no estamos en un estado basal de mínima energía. Recuerda que acá tenemos la mínima energía con el 2s y el 2p, x, y, z. Le damos energía al orbital 2s, ¿no? Le estamos dando energía para llevarlo al orbital vacío p de z. Continuamos. Claro, recuerda que la regla de Hahn es un estado o un microestado de mínima energía. Entonces, cuando aplicamos regla de Hahn, buscamos un microestado de mínima energía. Pero ¿qué estamos haciendo en la hibridación? Ya no estamos en el estado basal o fundamental. Le estamos dando energía al orbital S para que el electrón pase a un orbital p de z. Se está excitando, ¿no? Sería un estado excitado, un estado de mayor energía. Entonces, obviamente, ya la regla de Hahn, como lo comentas, no se estaría cumpliendo porque yo le estoy dando energía al orbital 2s para que ocupe el orbital p de z, ¿no? A eso se llama inversión energética. Y esa inversión energética que se hace, invertir energía para llevar el electrón del orbital 2s al p de z, y luego combinar el orbital s con los tres orbitales p y obtener una energía promedio, ¿no? Y con eso se logra explicar la tetravalencia del carbono. Obviamente estamos tratando de explicar ahora la tetravalencia del carbono y salgo, ya no estoy en un estado basal o fundamental de mínima energía. Y la regla de Hahn trata o explica los estados basales de mínima energía. ¿Se entendió? Sí, profe, dice. Muy bien, excelente. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Bien, vamos a continuar. Esa sería la hibridación sp3. Continuamos. Autosaturación. La autosaturación es una propiedad muy importante y singular en el átomo de carbono, que consiste en unirse a otros átomos que también son de carbono, mediante enlaces simples, dobles o triples. De esta manera se forman las cadenas carbonadas que pueden contener más de 1000 átomos de carbono, como en las macromoléculas o polímeros. Tal es el caso de la hemoglobina o también de los polímeros sintéticos como el polietileno, ¿no? Entonces la autosaturación está relacionado con el hecho de que el carbono se une a otro átomo de carbono. El carbono se une a otro carbono, se une a otro carbono. Entonces a eso lo vamos a llamar autosaturación. Que el carbono puede unirse a otro carbono. ¿Ya? Y eso sería la autosaturación. Propiedad muy importante y singular en el átomo de carbono, que consiste en unirse a otros átomos que también son de carbono, mediante enlaces simples, dobles o triples. De esta manera se forman las cadenas carbonadas, que pueden contener más de 1000 átomos de carbono, como en las macromoléculas o polímeros. Tal es el caso de la hemoglobina o también de los polímeros sintéticos, como el polietileno. Hibridación. Bueno, estamos colocando acá a la hibridación también como una característica, ¿no? La hibridación es el proceso de combinación de orbitales atómicos en el nivel de valencia del carbono para formar orbitales moleculares de igual longitud de enlace y de la misma energía. Este proceso de hibridación requiere un proceso de excitación del átomo de carbono en el que un electrón es promovido del orbital 2s
al orbital 2p de z del átomo de carbono. Entonces, la hibridación es el proceso de combinación de orbitales atómicos en el nivel de valencia del carbono para formar orbitales moleculares de igual longitud de enlace y de la misma energía. Este proceso de hibridación requiere un proceso de excitación del átomo de carbono, en el que un electrón es promovido del orbital 2s al orbital 2p de z del átomo de carbono. Claro, ya no está en su estado basal, pues, ¿no? Está en un estado excitado, pues, ¿no? ¿Quiénes son las hibridaciones? Ya les había comentado, ¿no? El carbono puede tener una hibridación sp3, sería este carbono. O el carbono puede tener una hibridación sp2, sería este carbono. O el carbono puede tener una hibridación sp. Y ahí tenemos las tres hibridaciones del átomo de carbono, pues, ¿no? Listo. Podríamos explicar también la hibridación sp2 rápidamente. Me queda todavía 5 minutitos. A ver, mira. Si yo pongo acá la gráfica de energía, vamos a poner aquí a la energía. Y ponemos acá al 1s con 2 electrones, al 2s con 2 electrones, y al 2p de x, 2p de y al 2p de z, ¿no? El x y el y con un electrón. Tenemos acá un orbital que está vacío, que es el p de z. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos energía. Hay que promocionar, pues, ¿no? Hay que desacoplar. Para hacer el desacople, ¿no? Hay que gastar energía porque ellos están unidos. Entonces voy a gastar energía para separarlos. Y luego voy a gastar una segunda energía para llevarlo aquí a este orbital que está vacío. Así es. Entonces vamos a tener acá el 1s con 2 electrones, el 2s con un electrón y el 2p de x, 2p de y el 2p de z, cada uno de ellos con un electroncito. Así, mira, de esta forma. ¿No? Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Ahora hacemos la combinación, pues, ¿no? Vamos a hacer la combinación. En esta combinación vamos a combinar un orbital S con dos orbitales P. El P de X y el P de Y, con dos de ellos nada más. El P de Z no se combina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder es que la energía del P va a disminuir y la energía del S va a aumentar. Y vamos a tener tres orbitales híbridos. El 2sp2, el 2sp2 y el 2sp2. Tres orbitales híbridos, cada uno con un electrón. Y el P de Z, que no se ha combinado, queda con su misma energía. El 2p de z, con su electrón ahí. Como puedes ver, la energía del orbital P de Z es diferente a la energía del orbital híbrido. Entonces acá vamos a decir que se tiene tres orbitales híbridos de igual energía. ¿Ya? Tenemos tres orbitales híbridos de igual energía. Y tenemos un orbital P puro. Este es un orbital P puro. ¿Qué significa eso? Que este orbital no se ha combinado y queda con su misma energía, ¿no? El P de Z. Entonces, este orbital P de Z, este electrón, ¿no? Va a ser responsable del enlace pi. Con él voy a formar enlaces pi.
Y con los orbitales híbridos voy a formar los enlaces tipo sigma. Entonces podría formar 3 enlaces sigmas y un enlace pi. ¿Dónde vemos esto de acá? Lo vemos en el carbono, pues, ¿no? El carbono tiene un orbital híbrido sp2, tiene otro orbital híbrido sp2 y tiene otro orbital híbrido sp2. Y va a tener un orbital p puro que no se ha combinado, que es este de acá. Este es el p de z. Y este orbital p de z, ¿no?, es el orbital p puro. El que no se está combinando, pues, ¿no? Es el orbital p de z. Entonces, cuando él forma enlace, ¿no? Diremos que acá el carbono forma un enlace doble y acá simple y simple. Entonces, este enlace doble tiene un enlace pi. Este enlace pi se forma con el orbital p puro. Y el enlace sigma se forma con los orbitales híbridos. Y este enlace sigma se forma con el orbital híbrido. Y este enlace sigma se forma con el orbital híbrido, pues, ¿no? Así es. Entonces acá se une a un átomo de hidrógeno, ¿no? El carbono. Este carbono se une a otro carbono, a otro hidrógeno y a otro hidrógeno. Si a mí me preguntan por este átomo de carbono, bueno, este átomo de carbono tiene hibridación sp2. sp2. Esa sería la hibridación del átomo de carbono. Continuamos. Tipos de hibridación del carbono. Hibridación sp3, hibridación sp2 y hibridación sp, ¿no? Ahí están las 3 hibridaciones. ¿Qué cosa es la hibridación sp3? Es la combinación de un orbital 2s con 3 orbitales 2p. Resultado, 4 orbitales híbridos sp3. ¿Qué cosa es la hibridación sp2? Es la combinación de un orbital 2s con 2 orbitales p. El resultado, 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital p puro, un orbital que no se ha combinado, el p de z. ¿Qué cosa es la hibridación sp? Es la combinación de un orbital 2s con un orbital 2p. El resultado, 2 orbitales híbridos sp y 2 orbitales p puros, o sea, el p de y y el p de z que no se están combinando. La hibridación sp3 está relacionado también con la geometría, que en este caso va a ser tetraédrica. Para la hibridación sp2, la geometría es triangular. Para la hibridación sp es lineal. Cada geometría está relacionado con un ángulo. La tetraédrica, 109 grados. La plana trigonal, 120 grados. Y la SP, 180 grados. ¿Dónde encontramos esta hibridación? En el enlace simple. Un enlace sigma también llamado, pues, ¿no? La hibridación sp2 lo encuentro en el enlace doble, ¿no? Tenemos un enlace sigma y un enlace pi. Y la hibridación sp, ¿dónde lo encontramos? En el enlace triple. Ahí tenemos un enlace sigma y 2 enlaces pi. Ya, 2 enlaces pi. Estructuras donde puedo encontrar las hibridaciones. Ejemplo, el metano, tenemos la hibridación sp3. ¿Ya? Entonces, en este carbono tenemos hibridación sp3. En el eteno, que tiene un doble enlace, tenemos la hibridación sp2. ¿Ya? Este carbono tendría hibridación sp2. Y en el etino, este carbono de acá, tendría la hibridación sp. Y ahí tenemos las 3 hibridaciones. Ahora, el sp3 es característico de los alcanos o parafínicos, que son compuestos saturados. En cambio, la hibridación sp2 está en los alquenos o etilénicos, que son compuestos insaturados. Y la hibridación sp se encuentra en los alquinos o acetilénicos, ¿ya? Alquinos o acetilénicos. Y sería un insaturado también. Entonces, cuando la hibridación es sp o sp2, diremos que son insaturados. Insaturados. Ahí está. Insaturado, insaturado. La hibridación sp2 y la hibridación sp.
Saturado cuando la hibridación es sp3. Claro, si el átomo de carbono forma un enlace triple, el carbono es insaturado. Si el carbono forma un enlace doble, es insaturado. Entonces, para el caso doble enlace y para el caso triple enlace, la hibridación sp2 y sp serían insaturados. Pero si el carbono tiene hibridación sp3, entonces se considera saturado. Continuamos. Un compuesto saturado contiene enlaces simples. En cambio, un compuesto insaturado, enlaces dobles y o triples. Tipos de carbono. Tenemos carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. A ver, ¿cómo es esto? Supongamos que tengamos la siguiente estructura. Carbono, enlace carbono, enlace carbono. Carbono, carbono. Entonces vamos a decir que este carbono es cuaternario. ¿Pero por qué voy a decir que este carbono es cuaternario? Yo voy a decir eso porque él se une a 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Como el átomo de carbono se enlaza a 4 carbonos, diremos que el carbono es cuaternario. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una cadena carbono, 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 entonces vamos a decir que este carbono de acá es primario, el de acá es secundario, el de acá es terciario, el de acá es primario y el de acá es primario. ¿Por qué este carbono sería terciario? Este carbono lo voy a llamar terciario porque se está uniendo a 3 carbonos. 1, 2 y 3. Entonces, el carbono marcado de amarillo es terciario porque se une a 3 átomos de carbono mediante enlace simple. Y a eso le llamamos carbono terciario. Secundario porque se une a 2 carbonos y primario porque se une a un átomo de carbono. Continuamos. Isomería. Los compuestos orgánicos tienen la misma fórmula global pero diferente estructura y por lo tanto corresponden a compuestos diferentes. La isomería se clasifica en plana y espacial. Isomería plana, isómeros de cadena. Tenemos aquí una cadena ramificada y una cadena lineal. Entonces acá tenemos esta cadena, esta sería la cadena principal y esta sería la rama. Esta es la rama. Entonces esta cadena se llama cadena ramificada. En cambio esta cadena de acá se le va a considerar una cadena lineal. Entonces, en los isómeros de cadena tenemos cadenas ramificadas y tenemos cadenas lineales, caso del 2-metilbutano y el pentano. Sus fórmulas globales son iguales, pero su forma de ordenarse los átomos son diferentes. En este caso tenemos una cadena ramificada y una cadena lineal. Seguimos. Isómeros de posición. Su mismo nombre lo dice. La posición, en este caso del grupo funcional, está cambiando. Tenemos acá la cadena principal, tiene 3 carbonos. Y en el carbono número 1 está el grupo funcional. Y en cambio en esta cadena principal, en el carbono número 2 está el grupo funcional. Entonces, como ves, la posición del grupo funcional está cambiando. Entonces son isómeros de posición. Isómeros de compensación funcional. Tienen la misma fórmula global, pero pertenecen a 2 funciones diferentes. Acá tenemos el caso de la... Esto de acá es una acetona sería. Claro, sería una acetona. Sería una acetona. Y acá tenemos el caso de un aldehído. ¿Ya? La acetona y el aldehído. Son 2 funciones diferentes. Son 2 funciones diferentes. Pero que tienen la misma fórmula global, ¿no? Entonces son isómeros de compensación funcional. Isómeros espaciales. Tenemos acá los llamados isómeros geométricos. En los isómeros geométricos
Vamos a tener aquí la cadena principal, que sería esto de acá. Y acá la cadena principal sería esto de acá. Entonces tenemos aquí al bromo y al bromo. Acá tenemos al bromo y al bromo. Como puedes observar, el bromo está hacia abajo del doble enlace. Entonces a eso se llama isomería cis. Acá el bromo está hacia arriba del doble enlace y el otro bromo está por debajo del doble enlace. A esa isomería se le llama trans. Y esas son las isomerías geométricas. Su nombre sería cis 2,3 dibromo but 2N. Y el otro sería el trans 2,3 dibromo but 2. Acá sería 2 eno también, pues, ¿no? Eno. Sus fórmulas globales son las mismas. Tienen 4 carbonos, tienen 6 hidrógenos y tienen 2 átomos de bromo. Tienen igual fórmula global, pero la forma de ordenarse los átomos en el espacio es diferente. ¿Listo? Continuamos. Tipo de reacciones. Tenemos la reacción de adición, la reacción de sustitución, la reacción de eliminación. Entonces, los compuestos orgánicos tienen ciertas reacciones químicas características, ¿no? Número 1, tenemos la reacción de adición. En esta reacción de adición tenemos carbono, enlace hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Reacciona con hidrógeno. ¿Qué tenemos como resultado? Vamos a tener hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno. Y aquí entran 2 átomos de hidrógeno. Entonces, estos 2 átomos de hidrógeno entraron en la estructura. Se han adicionado a la estructura. ¿Y cómo lo han hecho? Lo han hecho a través de acá. Tenemos un enlace doble, que un enlace es sigma y el otro enlace es pi. Cuando reacciona, solo queda el enlace sigma. Y ya no hay enlace pi. Como puedes darte cuenta, esta reacción de adición, ¿no? La parte que reacciona es el enlace pi. El enlace pi reacciona con una molécula de hidrógeno. Entonces podríamos establecer una relación, que para un enlace pi se necesita una molécula de hidrógeno. Si hubieran 2 enlaces pi, entonces necesitaríamos 2 moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esa sería la relación, ¿no? A más enlaces pi en la estructura se necesita más moléculas de hidrógeno. Cuando se utiliza hidrógeno como reactivo, a esta reacción química también se le llama reacción de hidrogenación. Entonces, la reacción de hidrogenación es una reacción de adición. Reacción de sustitución, ¿no? El segundo tipo de reacción tenemos acá. Ahora al llamado reacción de sustitución, ¿no? Reacción de sustitución. Nosotros tenemos aquí, que tenemos por acá en la reacción de sustitución, 2 carbonos y el cloro. Entonces tenemos acá carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, que reacciona con el cloro. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que un átomo de cloro va a sustituir a un átomo de hidrógeno, va a ocupar su lugar. Entonces el cloro viene y ocupa el lugar del hidrógeno, lo saca y ocupa su lugar. Entonces nosotros tendríamos acá una reacción de sustitución. Listo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el átomo de cloro ahora está ocupando el lugar del átomo de hidrógeno. Eso lo vamos a llamar reacción de sustitución. Esa es una reacción de sustitución. Podríamos decir por acá que los alquenos, alquinos, alqueninos
cicloalquenos, todos ellos presentan la reacción de adición. ¿Ya? Si yo tengo un alqueno, alquino, alquenino, cicloalquenos, tienen reacción de adición. Pero si yo tengo un alcano o un cicloalcano o un aromático, entonces ellos se caracterizan por la reacción de sustitución. ¿Qué caracteriza a un alcano, un cicloalcano y a un aromático? La reacción de sustitución. ¿Qué caracteriza a un alqueno, alquino, alquenino o cicloalqueno? La reacción de adición. Bueno, eso sería la reacción de sustitución. Y finalmente tenemos la reacción de eliminación. Bueno, en la reacción de eliminación podemos ver acá que en la estructura tenemos oxígeno. ¿No? En la estructura vamos a ver que hay oxígeno. Entonces yo veo acá en esta estructura que tiene oxígeno. Pero en el producto ya no hay oxígeno, mira. Ya no hay oxígeno. ¿Qué pasó con el oxígeno? Está saliendo o está siendo eliminado de la estructura. Entonces, en la reacción de eliminación, un átomo, dos átomos o tres átomos o un conjunto de átomos salen de la estructura. Y a eso se le llama reacción de eliminación. En forma práctica, para poder reconocerlo, ¿no? Nos va a ayudar esta reglita. Vamos a contar. Acá hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 átomos en el compuesto inicial. En el producto tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9. ¿Qué ha pasado? De 12 a 9 ha disminuido. Y si ha disminuido, significa que ha eliminado átomos de la estructura. Y eso sería una reacción de eliminación. Y finalmente la combustión completa. Diremos que una reacción es de combustión completa cuando un hidrocarburo, ¿no? Cuando un hidrocarburo, CXHI, reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. Entonces, la formación de CO2 me indica que es completa, ¿no? Esa es una combustión completa. Entonces, ese CO2, ¿no? Ese dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono CO2, me indica que la reacción es de combustión completa. ¿Ya? Entonces los hidrocarburos, ya sea alcano, alqueno, alquino, ¿no? O alquenino o un aromático, van a sufrir reacción de combustión y vamos a decir que es completa cuando forma CO2, dióxido de carbono más agua. Muy bien, jóvenes, con esto hemos terminado con la primera parte, ¿no? La semana número 13. Ahora pasamos a la semana número 14. ¿Qué tenemos en la semana número 14? Dice, hidrocarburos. Claro, tenemos hidrocarburos. Alcanos, alquenos, alquinos y alqueninos. Los alcanos se caracterizan por tener enlace simple carbono-carbono. Los alquenos tienen un enlace doble carbono-carbono. Y los alqueninos tienen un enlace triple carbono-carbono. Y los alquinos, enlace triple. Y los alqueninos van a tener al doble enlace en la cadena y también al triple enlace. ¿Ya? Entonces los hidrocarburos pueden ser alcanos de enlace simple, alquenos con un enlace doble, alquinos con un enlace triple o alqueninos con enlace doble y triple. Los hidrocarburos son compuestos que solo contienen carbono e hidrógeno. Entonces cuando yo hablo de un hidrocarburo, estamos hablando pues de una estructura que tiene átomos de carbono y átomos de hidrógeno, pues, ¿no? Hidrocarburos alifáticos. Son hidrocarburos que no contienen grupos aromáticos. O sea, en un alifático no hay aromático. Hidrocarburos aromáticos son el benceno y compuestos anulares condensados, similares y tienen anillos con electrones deslocalizados. Entonces tenemos acá hidrocarburos. Los hidrocarburos se pueden clasificar como alifáticos y aromáticos. Entonces yo tengo acá un hidrocarburo, CXHI, que lo puedo clasificar como un hidrocarburo alifático o aromático. Ahora, ¿quiénes son los aromáticos? Los aromáticos son, por ejemplo, el benceno. El benceno.
que es C6H6. Su estructura más o menos es así, mira. Es una estructura hexagonal con dobles enlaces alternados. De esa forma. ¿Ya? A esta estructura se le llama aromática. Entonces, el benceno cumple ciertas características. Por ejemplo, ser cíclica, de cadena cerrada, primera característica. Una segunda característica es que tiene doble enlaces alternados. Otra característica es que es de geometría plana, ¿no? El benceno es una molécula plana. Los 12 átomos en el benceno están en un plano. Y otra característica muy importante es que cumple con una regla, conocida como la regla de Huckel. Entonces, al cumplir esas características, diremos que el benceno es aromático. ¿Ya? Es un compuesto aromático. Ahora, si no tiene al benceno, al naftaleno, al antraceno o cualquiera de esas estructuras, entonces, ¿qué cosa va a ser? Un alifático. Si no es aromático, ¿qué cosa es? Alifático. Ahora, los alifáticos pueden ser, por ejemplo, los alcanos, ¿no? Cuya fórmula global es CnH2N más 2, ¿no? Ese es un alcano. Hay, profesor, una estructura de un alcano así, mira. Esto de acá sería la estructura de un alcano, ¿no? Él sería un alcano. Los alquenos tienen por fórmula global CnH2N, ¿ya? Profesor, ¿los alquenos también son alifáticos? Sí, los alquenos son alifáticos. ¿Cómo es un alqueno? Bueno, es una estructura que tiene enlaces dobles. Por ejemplo, esta estructura es un alqueno. ¿Ya? Esto es un alqueno. Generalmente lo presentamos más con un enlace simple, diré un enlace doble. Ahí está. Así lo vamos a presentar. Eso sería un alqueno. El profesor, ese hexágono es una resonancia, ¿no? Claro, es una estructura resonante. ¿Ya? Diremos que el benceno tiene dos estructuras resonantes. Y esta que he dibujado es una de esas estructuras resonantes. Así es, Gabriel. Representa una estructura resonante del benceno. ¿Cuál era la otra, profe? Ah, ya. La otra estructura resonante es esta de acá. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Esa es la segunda estructura resonante del benceno. Entonces el benceno tiene dos estructuras resonantes. ¿Ya? Esto es algo parecido a explicar el unicornio. En los libros de orgánica hablan del unicornio. Cuando se hablaba del unicornio, se comparaba a un caballo y a un rinoceronte. O sea, se tenía la idea de un caballo y se tenía la idea de un rinoceronte. Entonces, el caballo es diferente al rinoceronte, no es igual, ¿no? Un caballo es caballo y el rinoceronte es rinoceronte. Tú los ves y son diferentes. El rinoceronte tiene su cachito y el caballo, pues, ¿no? La forma del caballo, pues, ¿no? Entonces, cuando yo dibujo estas dos estructuras resonantes, son dos estructuras diferentes. Podríamos decir que una estructura resonante del benceno sería el caballo y la otra estructura resonante del benceno sería el rinoceronte. ¿Ya? Y la combinación de estas dos estructuras resonantes nos daría pues el unicornio. ¿Cuál sería el unicornio? Ah, la combinación de estas dos estructuras resonantes me daría esta de acá. Y esto de acá sería el unicornio. ¿Se entendió? Sí, ya la recordé, bro. Entonces, el benceno va a presentar dos estructuras resonantes y la combinación de estas dos estructuras resonantes me da pues el benceno, que sería el híbrido de resonancia, que sería el unicornio, pues, ¿no? A veces me pregunta, profesor, ¿las estructuras resonantes cambian de una a otra? No, pues es como pensar que un caballo es caballo en un momento y después cambia a rinoceronte. No, el caballo es caballo y el rinoceronte es rinoceronte. No vas a ver un caballo que se transforma en rinoceronte o un rinoceronte que se transforma en caballo. No, no, no. No, no, no es así. No, no es así. No, no significa que los enlaces van a estar saltando de un lado para el otro, pues, ¿no? Entonces tenemos la estructura que es estructura resonante del benceno y estructura resonante del benceno. Entonces el benceno tiene dos estructuras resonantes.
Ahora, lo que se hace es combinar estas dos estructuras resonantes. Como resultado se tiene el híbrido de resonancia, que sería el benceno, ¿no? Ese benceno con el círculo en el centro. Entonces ahí tenemos el híbrido de esas dos estructuras resonantes. Muy bien, continuamos. En el caso de los alquinos, su fórmula global sería CnH2n menos 2, pues, ¿no? Y la estructura de un alquino sería más o menos así, sería un enlace triple, enlace, ahí está. Esto de acá sería un alquino. Entonces, ¿cómo reconocemos al alquino? Ah, por el enlace triple, pues. ¿Cómo reconocemos al alqueno? Por el enlace doble. ¿Y cómo reconocemos al alcano? Porque tiene solo enlaces simples. Si te das cuenta, todos los carbonos tienen enlace simple. Entonces, un alcano, un alqueno, un alquino son alifáticos, son hidrocarburos. Continuamos. Tenemos aquí algunos alcanos, ¿no? Vamos a poner que ellos son alcanos. Tenemos aquí a los llamados alcanos. Tenemos al metano, al etano, al propano y al butano. El metano tiene un carbono, sería la raíz met. El etano tiene 2 carbonos, la raíz es et. El propano tiene 3 carbonos, la raíz es prop. Y el butano tiene 4 carbonos, la raíz es but. Lo que nos interesa aquí son las raíces. La raíz para un átomo de carbono sería met. Para 2 átomos de carbono sería et. Para 3 átomos de carbono sería prop. Y para 4 átomos de carbono sería but. ¿Ya? Marcos pregunta, profe, ¿la ramificación de los alifáticos también tiene fórmula? La ramificación. Claro, ahorita vamos a verlo. Recién estoy comenzando, he dado ejemplos nada más. A ver, vamos a ver. Creo que sí entiendo más o menos por dónde va tu pregunta. ¿No? Me estás hablando del metil, del etil, del propil, ¿no? Del isopropil, ¿no, Marcos? O sea, el metil, el etil, el propil, ¿no? Esas ramitas tienen fórmula, claro, vamos a colocar ahorita, pero primero voy a colocar las raíces para poder explicar esas ramitas, bueno, esas ramificaciones, qué nombres llevan. Sí, profe, dice, ajá, sí, esa era su duda. Bien, vamos, estoy explicando ahorita las raíces. ¿Qué son las raíces? Son los términos que usamos para relacionarlo con el número de átomos de carbono. Una raíz met significa que tiene un átomo de carbono. Una raíz et significa que tiene 2 átomos de carbono. Una raíz prop significa que tiene 3 átomos de carbono. Una raíz but significa que tiene 4 átomos de carbono. Y así sucesivamente. Tendríamos acá la raíz que podría ser pen para 5, ex para 6, ep para 7 carbonos, oc para 8 carbonos, non para 9 carbonos, dec para 10 carbonos, undec para 11 carbonos, dodec para 12 carbonos, tridec para 13 carbonos, tetradec para 14 carbonos, pentadec para 15 carbonos y hexadec para 16 átomos de carbono. Entonces hay que aprenderse estas raíces, ¿no? Tarea, estudiar las raíces, pues, ¿no? Continuamos. Enfoque UPAC sistemático de nomenclatura para alcanos. El sistema de nomenclatura UPAC nos permite nombrar moléculas simples y complejas. Se empieza siguiendo los 5 pasos o reglas para nombrar los alcanos mediante el sistema UPAC. Paso 1. Obtenga la cadena continua más larga de átomos de carbono en la molécula. El nombre del compuesto se deriva del alcano que corresponde a su cadena más larga, que se denomina compuesto progenitor o cadena principal. Si se encuentran 2 cadenas continuas de igual longitud,
escoja la que tenga el mayor número de sustituyentes unidos a ella, ¿no? Esa sería la primera regla, buscar la cadena principal. Paso 2 o regla 2. Numere la cadena continua más larga de un extremo al otro, de modo que los números más pequeños se usen para designar la posición del sustituyente. ¿Ya? Entonces, esa es la regla 2. Regla 3. Identifique los sustituyentes que están unidos al compuesto progenitor, cadena principal, y observe los números de los átomos de carbono a los cuales están unidos. Regla 4 o paso 4. Si el mismo sustituyente se presenta más de una vez, use los prefijos di, tri, tetra y así sucesivamente para indicar cuántos de ellos están presentes. Paso 5. Si se presentan varios sustituyentes, ordénelos en orden alfabético. Cuando se alfabetizan los sustituyentes, no tome en cuenta los prefijos que especifican el número de un tipo dado de sustituyente, di, tri, tetra, y que tienen guiones, n-, c-, ter-, etc. Se deben considerar los prefijos iso, neo y ciclo. Por ejemplo, la letra que se habrá de usar al alfabetizar los siguientes sustituyentes se presenta en negrilla. Dimetilo, la letra M. Isopropilo, la letra I. Neopentilo, la letra N. Sec-butilo, la letra B de butilo. A ver, pongamos un ejemplo para ver estas reglas. La primera regla hablaba de buscar la cadena principal. Claro, si yo tengo carbono, 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 entonces esta primera regla nos dice busca la cadena principal. Acá tenemos 3 carbonos en la cadena y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos en la cadena. Obviamente 6 es la cadena principal y 3 no. Buscamos la cadena con el mayor número de átomos de carbono en forma continua. La segunda regla dice numerar la cadena principal. O sea, yo ya tengo la cadena principal, ya identifiqué a mi cadena principal. Entonces hay que numerar. La numeración puede ser por acá, mira. Esta sería la cadena principal, ¿no? Entonces la numeración puede ser por acá. 1, 2, 3, 4 o 5. O 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué buscamos en esta numeración? Acá tenemos al sustituyente, pues, ¿no? Al sustituyente. Y acá tenemos a la cadena principal. Entonces, ¿qué buscamos? La menor numeración. Este sustituyente está en el carbono 2 o en el carbono 4. Pero ¿cuál es el menor? Buscamos la menor numeración. Y la menor numeración sería 2, pues, ¿no? 4 está muy alto, pues, ¿no? Entonces lo correcto es numerar 1, 2, 3, 4, 5. O sea, de derecha a izquierda. Ya, de derecha a izquierda se va a numerar. Esa sería la segunda regla. Numerar la cadena principal de tal forma que el sustituyente tenga la menor numeración. Ahora, la tercera regla dice identifica al sustituyente. ¿Quiénes son los sustituyentes? A ver, si yo puedo tener aquí un alcano, como por ejemplo el caso del metano, que es CH4. Es un carbono que tiene 4 hidrógenos. Y este metano o este alcano va a formar un alquil, o también llamado alquilo. ¿Ya? Entonces acá el nombre termina en il o termina en hilo. El alquilo puede ser el Che3 enlace. A él se le va a llamar metil o también le podemos llamar metilo. Entonces podemos observar que el nombre termina en il o termina en hilo. ¿Por qué? Porque él es un alquil o alquilo, ¿no? Entonces vamos a decir que los alquilo provienen de los alcanos, son restos alquílicos. Ya vamos a llamar lo que son restos alquílicos. ¿Y cómo lo voy a usar? Lo vamos a usar de la siguiente forma. Yo voy a tener aquí mi cadena principal, ¿no? Esta va a ser la cadena principal. Y a la cadena principal se puede unir un resto alquílico. Por ejemplo, un Che3. Entonces acá se une el Che3. Entonces a él se le llama metil, pues, ¿no? Él va a ser el metil. Uy, ¿qué pasó? Tenemos aquí al metil. Listo. Entonces tenemos a la cadena principal, se está uniendo el Che3. ¿Y qué cosa es el Che3? Un metil.
Si tiene 2 carbonos, podría ser el Che2 enlazado al Che3. Y acá tendríamos al etil. Si le unimos el Che2, Che2, Che3, a esto se le va a llamar met-et-prop. Esto se va a llamar propil. ¿Ya? Esto va a ser el propil. Ahora, el propil también se puede unir de otra forma. Mira, Che3, Che3. Lo podemos unir a través de este carbono central. Entonces acá tenemos al... Mira, se parece mucho, ¿ah? Pero hay una diferencia. Que acá se une a la cadena principal a través de este carbono extremo. Entonces se va a llamar propil. Pero si lo uno a través del carbono central, a esto se le va a llamar isopropil. ¿Ya? Él va a ser el isopropil. Entonces tenemos al metil, al etil, al propil, al isopropil. Ahora, el metil también se puede representar de otra forma, o una línea nada más. Entonces, este carbono que está acá sería el metil. El etil lo puedo representar así también. Acá habrían 2 carbonos. Y esto de acá sería el etil. El propil lo puedo representar así, mira. 1, 2, 3. Acá habría 1, 2, 3 carbonos. Y él sería el propil. Y el isopropil lo puedo representar así, mira. Él sería el isopropil. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el metil, el etil, el propil y el isopropil? Son alquil o alquilos, pues, ¿no? Son restos alquílicos. Ahora, ¿son los únicos? No, existen varios tipos de restos alquílicos, no son los únicos, obviamente. Vamos a ver si me alcanza espacio para poner otros ejemplos adicionales. Acá creo que puedo poner algunos más. Podemos decir acá que a la cadena principal, ¿no? Esta es la cadena principal. Esta es la cadena principal. A la cadena principal podemos unir, ya hemos trabajado con 3 carbonos, podemos colocar 4 también. Si colocamos 4 carbonos sería así, mira. Che2, 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 van 3 y 4. Como son 4 carbonos, eso sería met-et-prot-but. Esto se llamaría butil. Ya sería el butil. Que también lo podríamos representar así, mira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esto de acá sería el butil, ¿no? 4 carbonos. También puedo representarlo de esta otra forma, mira. También puedo decir que se representa de esta forma. Puedo colocar acá un Che3 enlazado a un Che y lo uno a la cadena principal. Y acá Che2 y finalmente acá Che3. Ahora, ¿qué podemos observar acá? Que este carbono se une a la cadena principal. ¿Pero qué tipo de carbono es él? Él es un carbono secundario. Entonces voy a decir que este carbono, ¿no? Este carbono va a ser un carbono secundario. Entonces voy a analizar este tipo de carbono y voy a decir que él es un carbono secundario. Como es un carbono secundario, entonces el nombre que va a recibir esta estructura, que se une a la cadena principal, va a ser sec. Sec de secundario. Guión butil. Entonces así se va a llamar. A través de ese átomo de carbono secundario, ¿no? Se está uniendo a la cadena principal. Entonces su nombre va a ser sec-butil. Sec por ser carbono secundario. Y también tendríamos esta otra posibilidad. Si yo tengo Che3, enlace carbono Che3, lo enlazo a la cadena y acá le pongo otro Che3. Y nuevamente hago mi análisis sobre este carbono, pues, ¿no? Este átomo de carbono ahora se une a 3 átomos de carbono. 1, 2 y 3, mira. Se está uniendo a 3 átomos de carbono. Como se une a 3 átomos de carbono, entonces razonando diré, ¿qué tipo de carbono será? Él va a ser un carbono terciario. Entonces acá vamos a poner que él, ¿qué va a ser? Él va a ser un carbono terciario. Ya es un carbono terciario. Como el carbono es terciario ahora, entonces a este sustituyente, a este resto alquílico, le vamos a llamar ter, ¿no? Ter. Entonces él va a ser un ter-butil. Y este ter-butil también se representa así, de esta forma.
Acá hay 1, 2, 3, 4 carbonos. Y esto sería el terbutil. Y ahí tenemos al terbutil, que sería un carbono terciario, ¿no? ¿Quién es el carbono terciario? Es este carboncito de acá. Entonces, ese carbono es terciario. Y a través de un carbono terciario se une a la cadena principal. Ah, claro. Podemos poner ter con la letra C. Ahí está, terc, de terciario, pues, ¿no? Terciario. Estaría bien, está bien. Sí, también. Terbutil, claro. Claro, con la letra C. Y no olvidarse del guión, ¿no? Ter rayita butil, ¿no? Ter guión butil, pues, ¿no? El sec-butil, ¿cómo sería? El sec-butil sería de esta forma. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y este carbono de acá sería el carbono secundario, pues, ¿no? Él es el carbono secundario. Y él sería el sec-butil. Ahí está. Sería el sec-butil. Muy bien, y ahí tenemos a los restos alquílicos, ¿no? Que son alquil o alquilo, pues, ¿no? Butil, sec-butil, terbutil. Continuamos. Semana número 14, un resumen de la semana 14. Dice hidrocarburos. Definición. Son compuestos constituidos principalmente por hidrógeno y carbono. Constituyen una gran fuente energética en la vida moderna. Gasolina, querosene, petróleo, diésel, gas comercial licuado, etc. Las fuentes principales de los hidrocarburos son el petróleo, gas natural y la hulla. Para hidrocarburos aromáticos principalmente. Clasificación. Los hidrocarburos según el tipo de cadena carbonada se clasifican en hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos, ¿no?, que tienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno pueden ser aromáticos o pueden ser alifáticos. Los aromáticos tenemos el caso del benceno, ¿no?, que es C6H6. Y los alifáticos, que pueden ser acíclicos de cadena abierta y cíclicos de cadena cerrada. Los acíclicos de cadena abierta tenemos a los alcanos. ¿Ya? Los alcanos. Los alquenos que presentan enlace doble. Y los alquinos que presentan enlace triple. ¿No? Alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos se consideran saturados. Saturados. En cambio, los alquenos son insaturados. Y los alquinos también son insaturados. Ahí está. Alcanos, alquenos y alquinos. Alcanos, enlace simple, saturados. Alquenos, enlace doble, en la estructura debe haber un enlace doble y es insaturado. Y los alquinos deben tener un enlace triple y es insaturado. Ahora, los cíclicos son de cadena cerrada. Los de cadena cerrada, que son los cíclicos, también se les llama alicíclicos. Alicíclicos. O también le puedes llamar ciclo alifáticos. Ya, ciclo alifáticos. Entonces tenemos acá cíclicos, alicíclicos o cicloalifáticos. Tenemos ahí el caso de los cicloalcanos. Un cicloalcano sería, por ejemplo, aquí tenemos un cicloalcano. O un cicloalqueno. Tendríamos aquí un ejemplo de un cicloalqueno con un enlace doble. Entonces acá tenemos al ciclohexano y al ciclohexeno. El cicloalcano sería saturado y el cicloalqueno sería insaturado. En el caso del benceno tenemos la estructura, también es cadena cerrada, con dobles enlaces alternados, ¿no? Habíamos comentado que en el caso del benceno tenía dobles enlaces alternados, ¿no? Y ese sería el caso del benceno. Y habíamos comentado ya que tiene dos estructuras llamados isómeros, que son dos estructuras diferentes. Y la combinación de ellos dos te da el híbrido. Y el híbrido tiene esta forma, pues, ¿no?
Él sería el híbrido. Y ese es el aromático. Continuamos. Nomenclatura IUPAC. Dice, para nombrar los hidrocarburos se coloca el prefijo seguido de la raíz y luego el sufijo. La raíz depende del número de carbonos de la cadena principal, tal como se indica en el siguiente cuadro. Entonces acá tenemos la raíz. Entonces en el nombre, cuando se pone el nombre, entonces para poner el nombre vamos a tener tres partes acá. En el centro va a estar la raíz. Acá va a estar el sustituyente. ¿No? En esta zona se coloca el sustituyente. Y en esta zona se coloca a la función. ¿Ya? A la función. Vamos a decir que el nombre va a tener tres zonas, tres partes. El sustituyente a la izquierda, la raíz al centro, y a la derecha se coloca la función. Muy bien, tenemos aquí la raíz, que pueden ser met, que es 1, et, que es 2, prop, que es 3, but, que es 4, pent, que es 5, ex, que es 6, pent, que es 7, hoc, que es 8, non, que es 9, dec es 10, undec es 12, dodec es 12. Entonces hay que aprenderse estas raíces, ¿no? Met, et, prot, but, pen, ex, et, hoc, non, dec, undec, dodec. Y así hasta eicos, que vale 20, ¿no? Pongamos el nombre de un compuesto, por ejemplo. Pongamos acá una estructura y hay que ponerle nombre. Supongamos que tenemos Ch3, Ch2, Ch2, Ch, ponemos por acá Ch2, Ch3, ponemos por acá Ch, Ch3, Ch2 y Ch3. Entonces me dicen, ¿cuál es el nombre de la siguiente estructura? Entonces lo primero que debemos hacer es buscar la cadena principal, ¿no? ¿Cuál es la cadena principal? Entonces la cadena principal sería esta de acá. Esta sería la cadena principal. La que tiene el mayor número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos la numeración, ¿no? Acá tenemos un sustituyente, que este tiene 2 carbonos, sería un etil. Y acá tenemos un carbono, que sería el metil. La numeración, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Menor numeración al sustituyente. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El nombre de la estructura sería 4-etil, 3-metil, y la cadena principal que tiene 7 carbonos, que sería el eftano. Listo, ese sería el nombre de la estructura. 4-etil, 3-metil, eftano. Esto también se puede representar con las líneas, pues, ¿no? Tendríamos eftano, 7 carbonos, sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el carbono 3, 1, 2, 3, hay un metil. Y en el carbono 4 habría un etil. Listo. La numeración sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Acá hay 2 carboncitos y esto de acá sería el etil. Y acá habría un átomo de carbono y esto de acá sería el metil. Entonces ahí tenemos al 4-etil, 3-metil eftano. Esa sería la estructura. Seguimos. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un doble enlace en la estructura? Si tenemos, por ejemplo, un Ch3, Che, doble enlace Che, y ponemos acá Ch2, y ponemos acá Ch3, Ch3 y Ch3. Muy bien, entonces acá ya tenemos otra cadena que es diferente. Entonces la cadena principal es la cadena con el mayor número de átomos de carbono, sería esto de acá. Ahora tenemos acá al sustituyente y tenemos aquí al sustituyente. Él se llama metil y él también se llama metil. Ahora, ¿quién tiene prioridad? ¿El doble enlace o el sustituyente? ¿Este doble enlace o el sustituyente? ¿A quién le vamos a dar la prioridad? Y la respuesta es, tiene prioridad el doble enlace, pues, ¿no? Claro, el doble enlace tiene más prioridad, tiene más jerarquía que un sustituyente.
Entonces debemos darle la menor numeración al doble enlace. Entonces vamos a darle la menor numeración, sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el nombre de la estructura sería, ¿cómo se llamaría? Se llamaría 5,5, porque se repite dos veces, 5,5. Dimetil, porque se repite dos veces, el metil, ¿no? Dimetil. Cadena principal tiene 6 carbonos, sería X. Y tenemos acá el doble enlace en carbono 2 y carbono 3. Escogemos al menor. Sería 2-eno. Entonces, este doble enlace lo identifico con el eno, pues, ¿no? Entonces, su nombre va a ser 5,5-dimetil-X-2-eno. Así se va a llamar. 5,5-dimetil-X-2-eno. Bueno, y ese sería el nombre de la estructura. Continuamos. Hidrocarburos alifáticos. Tenemos hidrocarburos acíclicos, alcanos o parafinas. Son hidrocarburos de cadena saturada, denominados también parafinas, debido a su poca actividad química. Aquí se detalla algunas características principales. Los alcanos o parafinas, tipo de enlace simple, hibridación del carbono sp3, tipo de reacción, sustitución, fórmula general CnH2n más 2. Nomenclatura, sería su nombre, termina en ano. Ejemplo, tenemos metano, etano y propano, ¿no? Serían los ejemplos de estas estructuras. Aquí tendríamos que poner un alcano, pues, ¿no? Por ejemplo, podríamos el siguiente alcano. ¿Cuál sería el nombre de esta estructura? Vamos a ver cómo se llamaría. Primero buscamos la cadena principal. La cadena principal va a ser esto de acá. ¿Ya? Esto va a ser la cadena principal. Ahí tenemos la cadena principal. La numeración. Si comenzamos a contar, y si yo cuento de acá, tendríamos 1, 2, el primer sustituyente está en 2. Y si cuento por acá, sería 1, 2, 3, 4. El primer sustituyente está en 4. ¿Qué buscamos? La menor numeración. Entre 2 y 4, 2 es la menor, pues, ¿no? Entonces tenemos acá esto de aquí, que es un metil. Aquí tenemos un etil. Aquí tenemos un metil. Y acá tenemos un etil, ¿no? Acá hay 2 carbonos, sería un etil. Acá hay un carbono, un metil. Acá hay 2 carbonos, un etil. Y acá hay un carbono, sería metil. La numeración. La numeración sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se nombra el compuesto en orden alfabético. A, B, C, D, E. La E va primero. Sería 4,5. Dietil. 2,6. 2,6 dimetil. Y la cadena principal tiene 9 carbonos. Sería nonano, pues, ¿no? Sería un nonano. 4,5 dietil, 2,6 dimetil, nonano. Así se va a llamar la estructura. Ajá, muy bien, muy bien. Excelente. Ahí está. Marcos ya había dado el nombre y también JD, pues, ¿no? También. Muy bien, excelente. Claro, faltó el D ahí, ¿no? El D faltó. Bien, continuamos. Alquenos u olefinas. Son hidrocarburos de cadena insaturada y presentan por lo menos un enlace doble, siendo sustancias químicamente activas. Aquí se detalla algunas características principales. Los alquenos u olefinas, tipo de enlace doble, hibridación sp2, tipo de reacción, adición, fórmula general CnH2n. Su nombre termina en eno, ¿ya? Eno. Ejemplo, tenemos al eteno, al propeno y al buteno, pues, ¿no? Serían ejemplos de alquenos. Ejemplo, tendríamos acá una estructura con dobles enlaces, ¿no? Doble enlace, doble enlace. Ponemos por acá un metil y por acá un etil, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría esta estructura? Ahí está. Primero buscamos la cadena principal. La cadena principal sería esto de aquí. Para arriba 1, para abajo sería. Ahí está. Esa sería la cadena principal.
Entonces tenemos aquí el sustituyente, que es el metil. Este sustituyente que tiene 2 carbonos, que sería el etil. Y acá habría un carbono nada más, pues, ¿no? Ahí sería el metil. Numeración por el doble enlace tiene prioridad, menor numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces el nombre de la estructura sería la E primero, pues, ¿no? Sería 5-etil. En carbono 4 y en carbono 7, pues, ¿no? 4,7 dimetil. Cadena principal, 9 carbonos, sería non. Y en el carbono 1 está el doble enlace, pues, ¿no? Sería 1N. Non 1N. 5-etil, 4,7 dimetil, non 1N. Bueno, aquí el ejemplo que han puesto, 1-buteno, también se escribe como but 1N. Entonces acá puedes ver la estructura, ¿no? La estructura del nombre, que tiene aquí non, que es la raíz. Acá se está colocando al sustituyente. Y aquí colocamos a la función, ¿no? La estructura del nombre, ¿no? Sustituyente, raíz y función. Por acá me preguntan, cuando se une, cuando es uno, ¿se puede omitir? Me refiero al buteno. Buteno. Generalmente se recomienda colocar el localizador. A ver, sería el buteno, dice, ¿no? Vamos a ver cómo es el buteno. Meted but. 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Podríamos colocar acá el doble enlace, ¿no? Y tendríamos aquí Che2. Aquí sería Che, aquí Che2 y acá sería Che3. Entonces tenemos, acá sería el but 1, eno. Pero el buteno también podría tener así, mira, Che3, Che, doble enlace Che y Che3. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Y en este caso sería el but 2, eno. Entonces, el localizador sí es importante porque hay que definir dónde está el doble enlace. Si está en la posición 1, en el carbono número 1, o está en el carbono número 2. Entonces, no es igual decir, ¿no? Decir buteno nada más, pues, ¿no? Acá sí es necesario el localizador, ¿no? ¿Dónde está ubicado el doble enlace? ¿En el carbono 1 o en el carbono 2? Muy bien, continuamos. Tenemos los alquinos o acetilénicos. Son hidrocarburos de cadena insaturada que presentan por lo menos un enlace triple, siendo sustancias poco activas, pero más que los alcanos. Aquí se detalla algunas características principales. Alquinos o acetilénicos. Tipo de enlace triple, hibridación sp, tipo de reacción adición, fórmula general CnH2n-2, y la nomenclatura, su nombre termina en ino, pues, ¿no? Ejemplo, tenemos al etino, al propino y al butino. Bueno, en el caso del butino, su nombre también puede ser but 1-ino. ¿Ya? De esa forma. Listo. Tenemos por acá grupos alquilo. Se denominan así a los agregados de átomos procedentes de un hidrocarburo, alcano, por pérdida de un átomo de hidrógeno. Se nombran sustituyendo la terminación ano por il o hilo. Así tenemos del metano, tenemos el metil, del etano, el etil, del propano, el propil, y del decano, el decil, pues, ¿no? Existen otros grupos alquilo que se les antepone los prefijos iso, seg, ter, etcétera, tales como isopropil. Ahora, este iso
el isobutil es así, jóvenes. Es Ch3, Ch3, 1, 2, 3, met et prot but. Y sería Ch2. Este de acá es el isobutil. ¿Ya? Él es el isobutil. Esta estructura, si consideramos este carbono de acá, él sería el TERC. El TERC butil. ¿Ya? Él es el terbutil. Entonces, esta estructura sería el terbutil. El sec-butil, les había comentado que este carbono era un carbono secundario, ¿no? Y el terbutil, este carbono es un carbono terciario, ¿no? Que se une a la cadena principal. Seguimos. Ahora, recordemos, ¿no? Que estos se están uniendo a las cadenas principales, pues, ¿no? Entonces, el isopropil es esto de acá. Esto de acá sería el isopropil. El isopropil tiene 3 carbonos. Tenemos acá 1, 2 y 3. El isobutil sería así. 1, 2, 3 y 4. Ese sería el isobutil. El secbutil sería así. 1, 2, 3, 4. Y esto sería el secbutil. Y el terbutil, bueno, es de esta forma. Este carbono es un carbono terciario. Entonces, él sería el terbutil. Listo. Y ahí tenemos a los restos alquílicos, ¿no? Grupo alquilo o restos alquílicos. Y para terminar, jóvenes, los hidrocarburos cíclicos. Son hidrocarburos de cadena cerrada y sus propiedades más importantes se asemejan a los de cadena abierta, acíclicos. Se les nombra anteponiendo el prefijo ciclo. Tenemos cicloalcanos, como el ciclopropano, el ciclobutano, o cicloalquenos, de fórmula general CnH2n-2, como el ciclopropeno y el ciclobuteno. Y acá pondríamos un ejemplo de un cíclico, ¿no? Una estructura cíclica sería así. Esto sería una estructura cíclica. Por acá podemos poner al cloro. Por acá podemos poner un Ch3. Y por acá podemos poner otro átomo de cloro. Entonces tenemos una cadena cerrada con 3 sustituyentes. ¿Cómo se llamaría? Bueno, el nombre podría ser que él sea carbono 1. Él también podría ser carbono 1 o él podría ser carbono 1. Sería 135. Él también podría ser 135 y él sería 135. 3 posibilidades iguales. Entonces la regla 2 no nos ayuda. Vamos por el orden alfabético. A, B, C. El cloro tendría la prioridad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me da lo mismo cualquiera de los dos cloros. Entonces podría ser cualquiera de los dos. ¿Ya? Ahora, ¿voy para arriba o voy para abajo? Entonces, nuevamente tenemos el problema de que él es un metil y él es un cloro. Por orden alfabético, ganaría el cloro. Voy por arriba. Y acá no iría. Entonces la numeración sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Su nombre sería 1,3 dicloro, 5 metil, ciclohexano. Ciclohexano. Y ese sería el nombre del compuesto. Muy bien, jóvenes, ya me pasé de la hora. Eso es todo, jóvenes. Espero que les haya gustado la parte teórica. Ya el día jueves terminamos con los ejercicios, ¿ya? Los ejercicios. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Chao.